Luego de su paso por Elba Fisi en la sección Noches Especiales, se estrena el próximo jueves en las carteleras porteñas y no tan... Este jueves, perdón. Este jueves. Este jueves que, claro, el otro, el que viene. Sí, está bien lo que digo. No, ya se estrenó. Se estrenó, el 17 se estrenó. Se estrenó. Claro, por eso. Se estrenó el pasado jueves. Ahora sí. Una vez un circo, el documental de Saula Benavente, que está justamente aquí con nosotros para hablar un poquito sobre este trabajo y este esforzado documental, ¿no? Que incluyó muchos años de investigación. Así es, buenas tardes. Bueno, un gusto recibirte, Saula, aquí en Peso. No, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, contanos, hablando justamente de este trabajo de registro, de colección, de documentación y de entrevistas múltiples, ¿cuándo comenzaron a pergeñar este proyecto y cómo se fue desarrollando? Empezamos en pandemia, cuando la pandemia era... Cuando no había que salir de su casa, que no podíamos salir ni siquiera a pasear el perro, Sí, ahí, 2020. así que son, claro, 2020, porque se contacta conmigo Carlos Garaycochea, cuyo padre había sido uno de los productores en los 80 del Circo de Moscú, y con otras palabras, pero me dice, tengo un montón de material, no lo quiero tener más en mi casa, tengo una habitación llena de... Y eran cintas y VHS y Umatics y todos los formatos, quiero hacer algo. Y dije, bueno, veamos, ¿no? Yo había vivido el Circo de Moscú de muy, muy chiquita, porque fue mi padre el primero que lo trajo, pero estamos hablando de entrados los 70, cuando nazco y tengo esos recuerdos. Y empezamos a ver el material y la verdad que había un montón. Y fue como... A mí creo que lo que me pasó es, che, esto no se puede perder, ¿no? Creo que eso fue lo que más me atrajo. Y ahí un poco la idea del patrimonio que tenemos, ¿no? De cómo cuidarlo. Sí. Y dije, esto hay que hacer algo. Y empezamos a mirar, a digitalizar, juntar unos mangos, digitalizar acá, ya pedir, Universidad del Cine, che, ¿qué me podés digitalizar sin plata? Porque bueno, como cuando uno empieza un proyecto, no tenés fondos. Claro. Y así empezamos y armamos vamos a decir, una escaleta, un guión con todo ese material y entrevistamos por Zoom a un montón de artistas por el mundo, que nos daban su testimonio, estaba todo bien, muchos en Rusia. Y me acuerdo que habíamos presentado al Inca y yo sabía que estaba por dictaminar el comité y la película pasaba la mitad en Rusia. Es decir, teníamos todo arreglado, hasta habíamos conseguido pasajes, lo que nunca conseguí. Y de repente, chan, guerra. Que no se podía decir esa palabra. Había que decir conflicto bélico. Claro. Y me acuerdo que, digo, bueno, va para... Digo, Va a terminar, pero... Claro. yo dije 2 semanas y termina. Digo, a esta altura de la humanidad, una guerra por territorios. Digo, me parecía como que eso pasaba en otros países. Y en No otros sé. siglos. Claro, me parecía gente matándose, como... Y no pasaba nada. Y me acuerdo que la llamo a Albertina Carri, mi socia, y le digo, Albertina, te lo pido por favor, vos que escribís cartas mejor que yo, escribí una carta al comité que está evaluando el proyecto y decirles que explicarles que no tiene nada que ver con la guerra y que la evalúen sin tener en cuenta eso, porque era absurdo el proyecto. Y Albert escribió una carta espectacular, sin usar la palabra guerra. Y ahí, bueno, ahí con esa aprobación dijimos, ¿qué hacemos? Porque no podemos hacer esta película, la guerra no terminaba. No terminaba y ustedes no podían viajar, también era mucho más complicado. Y además, esos primeros tiempos no podías decir nada porque te ponías de un lado o del otro, era muy loco. Sí, sí. Y dijimos, esperemos, y hasta que un momento no puedes esperar más. Teníamos los materiales, teníamos esto, teníamos otro, y bueno, a reformular todo el proyecto. Todo el guión. Y si no era descartarlo, después de 2 años de laburo, Claro. era o lo tiramos a la basura y que Carlos haga lo que quiera con sus cassettes, o lo pensamos distinto. Igual es maravilloso lo que pasó. Bueno, hubo que... Viste que uno va encontrando. Yo digo maravilloso lo que pasó, no estoy contando, te estoy dando el pie para que lo cuentes. Claro, No, y lo que hicimos fue buscar otros artistas Sí. en el resto del mundo. Claro. Y también nos pasó que decidimos definitivamente descartar las entrevistas por Zoom. Yo no
podía hacer una película no encajaba lo cinematográfico con el Zoom. Claro. No sé cómo filmarlo, digo, para que quede. La televisión es otra cosa, pero el Zoom. Y ahí se nos apareció un nuevo dilema, que era que muchos artistas vivían en Estados Unidos. Y ahí decís, ¿cómo voy a hablar de un circo soviético con artistas de Estados Unidos? Se va a leer que me pongo de un lado. Claro, se leyó. No, claro, entonces era como, no puedo irme básicamente a Estados Unidos, porque es como volver a la Guerra Fría. Claro. Y entonces, bueno, fue como un laburo también, al margen de lo narrativo y todo, de encontrar un equilibrio donde no se lea eso y buscar artistas en otros países. Y países que podamos ir porque tengamos un amigo que nos reciba en su casa también, ¿no? Sí, Estamos hablando de un low budget total. Claro. Y así encontramos, y se nos cayeron algunos personajes que veníamos hablando hace años porque la guerra los había asustado. Tenían miedo de quedar pegados o con algo, no querían participar. Digo, hay una realidad que es la gente que vivió los años soviéticos sigue teniendo un miedo a o opinar de determinada manera o a que se lea su opinión, porque a veces no se lee del modo en que uno lo quiere decir. ¿Viste? Sí, Entonces sí. hay una cosa y muchos se nos dieron de baja, artistas muy importantes que dijeron, no. Hicimos hace 2 años que hablamos, nos llevamos bien, nos caímos bien. Y se desistieron. Y bueno, y ahí tenemos artistas de Europa, de Estados Unidos tenemos un par. De Francia también. Tenemos, y sobre todo Alemania Sí. y Moldavia, Bulgaria. Tenemos de varios lugares que fueron, bueno, nada, y todos dan su punto de vista, no todos piensan igual, que a mí también eso me gustaba. No pretendía ser una película panfletaria, porque la película desprende muchos temas, el circo creo que los desprende en sí, ¿no? El más simple es animales sí, animales no. Exacto. Y también cuando uno habla, o se acerca a Rusia, lo político no lo puedes esquivar, ¿no? O sí o no es, blanco o negro sobre la etapa soviética, ¿no? Todos opinamos sobre eso, sí o no. Entonces, bueno, quería también un equilibrio, no hacer una película, no era el tema ese, pero sí contar que las políticas de Estado, Claro. cómo influyen en un hecho artístico. Sí, lógicamente. Exacto, es que ya el circo de Moscú en sí, digo, ya significa un Estado poniendo plata para formar artistas que además después van a llevar ese arte desplegado con todo lo que significa, también la política, obviamente. supuesto. No, es así. Pero lo que yo agrego a eso es que, a ver, el circo se consigue un apoyo estatal por un decreto de Lenin, ¿no? En post-revolución. Enseguida creo que no me acuerdo el año, no sé si en el 19 sale ese decreto que dice que el circo, el ballet y la ópera o la música clásica son intereses del Estado. Y pone el Estado a disposición, y semejante Estado, ¿no? Pero la diferencia que yo hago sobre eso, digo por si pretendemos hacer una analogía local, es que el Estado pone su apoyo, hace propaganda con ese arte y lo hace bien. Además están todos sus derechos. Sí, No, por supuesto. Claro. Obvio. Claro. Pero lo que digo es que lo hizo de excelencia. Sí, Uno sí, puede sí, decir sí, después, che, no, mucha... Pero yo creo que lo propagandístico, la bajada de línea, si queremos decir, la hacían a través de una construcción que no te importa, o te importa, digo, no es que era... Claro. No, La propaganda estaba superditada al hecho artístico. Primero importaba lo artístico, ¿no? Y eso, y de mucha calidad. Sí. Y ahí decís, sí, está bien que el Estado ponga. Digo, si lo hacen bien. Obvio. Totalmente. Pensaba en esto de la memoria también, porque bueno, recién hacíamos la nota Sansón de las Islas sobre lo que fue en ese momento, recuperar un poco las 24 horas de Malvinas y qué sé yo, ¿no? Desde ese lugar también, acá también estamos en esa época también, de alguna manera, En los una parte, sí. 80,
y recordar, porque también nuestras infancias, nos estamos contando nosotros de alguna manera, pero también nuestras infancias fueron al Luna Park a ver el Circo de Moscú. Claro. Ese público que vos mostrás a través del material de archivo que conseguiste y el que te aportaron también muchos de los que fueron por ahí, ¿no? Fue apareciendo material de archivo por todos lados. Es muy loco eso. Y eso, volviendo a lo primero que decía, te hace pensar que cuánto hay desperdigado y cuánto se está perdiendo. Sí. ¿No? Digamos, sabemos que en este país, no sé si históricamente, pero no se cuida el patrimonio. No, se han quemado todos los archivos de un canal de televisión. Se vendieron, se regrabaron. Se regrabaron. Y se vendieron a precio vil Mira, Sí. y formaron otro canal. ¿qué tal? Sí. Bueno, Así, exactamente, también. Claro. Así y desde no tener cinemateca para abajo, todo, como Todo. suelo decir. Es imposible no tener memoria audiovisual, digo, ahí también hay una cinemateca privada. privada, Sí, exactamente. ahora me quedé pensando en lo que vos decías, ¿no? Que mucha gente tenía miedo de hablar. Pero hay una cosa muy interesante que aparece en el documental, tal vez no fue querida, pero que está muy presente, que es que si vos mirás las sensaciones, opiniones, temores de ese momento, que también aparecen registradas en el documental, y las personas hablando en el hoy, uno descubre, y esto ya es mundial, que se perdió ese miedo al hablar. Y esto, para mí, ¿no? Es más universal. Como que el individuo está avanzando por sobre el aparato, en términos generales, ¿no? Queremos que sea así. Esto es lo, más allá de Sí, quererlo, es lo que se empieza a ver. Claro. Con Lo que mucha pasa es que yo creo que hay contundencia. miedos y miedos, ¿no? Sí. Una cosa es la censura que te ejerce un Estado, Sí, claro. un aparato, Ujú. clara, con una amenaza clara. Y después hay una autocensura, que uno cree Sí, sí. que no puede decir determinada cosa porque, y por ahí no es así, ¿no? Pero digo, la autocensura es fuerte. No, totalmente, pero hablando de censura, no olvidemos que en este gobierno hay censura. Digámoslo con todas las letras, hay censura. Hay canciones que son censuradas. Yo hay creo que son atacadas. Censura no sé si hay, pero que es Mirá, atacado. Cuando estás sí. poniendo todo el aparataje que tenés Mm. al servicio de que tal canción o tal contenido no se difunda, estás ejerciendo censura. Después discutiremos si es más fuerte que, más contundente que. Está pero mal. Claro que Está sí. mal. Es censura. Pero digo, al no sé fin, si es. Claro. Pero la diferencia es que el correlato de todo esto no es callado, es denunciado. No, claro. Entonces, estamos viviendo desde ese punto de vista en Sí. otra Sí, situación. pero hay algo interesante en Sí. esa pareja que le dice, contalo, sí, contalo, sí, ¿no? sí, que vos sí, lo tenés sí. registrado, digo, Sí, por esas sí. cuestiones de lo que decimos o lo que no Es muy decimos, divertido o cómo el Estado de eso. alguna manera también nos construyó, Sí, ¿no? Como sí, para sí. decir quién habla o quién no habla, cuándo puedes hablar. Claro, igual yo creo que eso es un problema matrimonial. No tenía nada que ver el Claro, porque Estado. Uno como espectador tiene ganas de decir, pero ¿para qué le decís? Decilo vos. ¿Para qué No, la no, mandás a tu esa mujer pareja- a que diga eso? Esa entrevista fue, ni me acuerdo en qué pueblo alemán, a Sí. las 7 de la mañana, amarretes totales, no habíamos comprado chip, entonces sin wifi, no sabíamos cuál era la casa, todas las casas igual. Llegamos y hacemos esa entrevista entre ruso y alemán, porque yo estaba con Garay Cochea, que habla 5 idiomas, yo no hablo ni alemán ni ruso. Y yo miraba y decía, y aparte el perro Se te taca, colgaba. taca, taca, taca en la pata me hacía en el medio de la entrevista. Yo decía, no me puede estar pasando esto, no entiendo qué están hablando. Y yo veía ese matrimonio y me fui re decepcionada. Yo dije, esto no mira. sirve para nada, no estoy consiguiendo entrevistas Una de las buenas. mejores entrevistas y para del mí es la mejor. documental. Claro, por eso digo. Cuando lo empezamos a desgrabar, wow. Guau, lo que hay claro. acá. Era más interesante lo que pasaba entre ellos dos, ese marido que no la dejaba hablar sola. Claro, claro. Que después lo que dice, no sé, pero a mí la amo, esa mujer la amo. Sí, sí. Por su sometimiento, la amo, me da una ternura. Que igual en algún momento se revela, por lo Sí. menos ahí la construcción que hacen ustedes, Claro. no sé cómo haber hecho, hay como un, bueno, basta, ya. Sí. hablo ¿Puedo? yo, Le dice, tipo, bueno, dale. dale, sigo yo adelante. Sí. Está Pipo Pescador también, digamos. Ah, sí. Digo, para seguir Sí, recordando nuestras Sí, infancias. sí, sí, sí. ¿Cómo fue lo de Pipo? ¿Cómo fue todo eso? Pipo es amigo de mi familia de toda la vida, porque Pipo Pipo está viviendo en Europa. en Alemania. Claro, claro. Pipo estudió escenografía con compañero de mi madre, con mi papá de profesor. Eran todo un grupo.
Y para hacerla corta, Pipo empezó a boludear con el acordeón y la pegó y se dedicó a los niños, o sea, eso, bueno, su vida. Chao. Y hace, creo que 10 años se fue a vivir a Alemania y ahora 2 vino acá y mamá me dice, mira, viene Pipo a comer, venite. Bueno, hola, Saula, ¿en qué andás? Estoy haciendo un documental sobre el Circo Moscú y me dice, yo trabajé para el Circo Moscú. ¿Cómo, Mira. Pipo? Y me dice, sí, me llevaron a Moscú y me hacían dar la vuelta a la arena, en la pista, arriba de una elefanta tocando la comparsita. Me volví loca. Dije, Pipo, yo Quiero eso. Yo quiero eso. Dice, no, pero todo lo material, yo doné todo, ¿a dónde lo...? Bueno, muchos meses rastreando el material hasta que lo encontré. Y cuando lo encontré, lo digitalicé y no era un elefante, era un camello. Pero bueno. Bueno, esa es la construcción de la memoria subjetiva. Exacto, Claro. Sí, sí. exacto. Igual nunca le dije a Pipo, che, Pipo no era un No era, elefante. claro. Y ahí le mandé la película, le gustó a Pipo, bueno, nada, es un personaje extraordinario, Sí, sí. de una cultura enorme. Bueno, y además, tu documental habla de la nostalgia de lo que ya fue, ¿no? Porque el amor por el circo, la asiduidad de concurrir, también dejó de ser una vivencia compartida familiar. No estoy diciendo que la gente no va más al circo, pero ya no va con esa afluencia de público o con... Lo que pasa que el circo sufrió Sí. una estocada muy grande, Sí. que es el tema de los animales, Los animales, sí. Claro, ¿no? Y sin animales es otro circo. sí, sí, Y además, el circo de Moscú era un circo distinto. claro. Digo, Claro. a ver, era otra calidad, con su Sí. propaganda, no propaganda, con lo que se huyen, lo que no, lo que vos quieras. Pero había una dramaturgia, había una construcción, había una poética que en la mayoría de los circos, o ponemos la idea que tenemos de circo, el carromato y qué sé yo, el La- tigre triste. Claro, la carpa, el pobrismo de los circos. Exacto. A mí me da mucha tristeza si Claro. hoy tuviese que ir a un circo del imaginario que yo tengo, ¿eh? Exacto. Ojo, porque por Sí, ahí sí, hay sí, alguien, no quiero Sí, sí, sí. hablar mal de los circos en sí, pero hay otros países que todavía los conservan mucho, sin animales incluso. En Rusia sigue habiendo mucho circo, sigue existiendo esa cultura con animales. Ah. Y mucho más pequeños, porque son Claro. privados Claro, y te claro, tiene que rendir. claro. Ya no está más el circo estatal por excelencia. No. Creo que se sigue llamando así, pero tiene una fusión privada y nada. Es la ecuación que la entrada me tiene que cubrir los Los costos. costos. Sí, sí. Entonces, 15 tigres, no, 1 y viejo. Me sale más barato. Claro, claro. Entonces, eso le bajó mucha calidad, ¿no? Y el tema del dinero también era que el Estado podía bancar a un artista que practique y que su número, 5 años, 6, que lo perfeccione. Hoy, Ya no ¿quién es te así. subvenciona eso? Que un No, tipo no. ande practicando en una soga 6 años. No, claro, No te rinde económicamente. claro. Entonces, eso también hizo la diferencia. Ahí vemos los vestigios de una sala de circo en el documental también. ¿Eso dónde es? ¿Moldavia? Es Moldavia. ¿No? Es Sí. el único edificio de circo soviético que está en pie El en último Europa. bastión, digamos. Sí, y es de una belleza ese lugar, pero bueno, Moldavia es uno de los países más pobres de Europa, y creo que es el más pobre. Entonces tienen ese circo como pueden, funciona una partecita, pero ahí ensayaban los circos para después irse a Europa. Estoy hablando ya entrada la perestroika, ¿no? Claro. Ahí, ya en los 90, 80s, los 80s ya ensayaba. Era un circo de paso, digamos. Sí, sí. Y es bellísimo, Sí, sí, sí. bellísimo. Se ve así. Para los que vean el documental van a poder admirar esa arquitectura de otras construcciones de otro tiempo. Bueno, construcciones así a lo soviético, ¿no? Total. Además, totalmente. Amo. Y también hay una mirada a Oleg Popov. Sí, sí, sí. Es muy loco lo que pasa con Popov porque es como el gran payaso Sí, para nosotros los occidentales. sí. Es decir, si uno dice circo ruso, es Popov, el clown. Y es muy gracioso. Por ejemplo, a mí me decían, pero Saula, Popov, vos pasaste un cumpleaños tuyo con Popov. Yo decía, wow, tiene que haber una foto, la foto que vos Y tenés no te con... acordabas, ¿no? De Yo eso. buscando todas las Claro. cajas de fotos familia de Popov y después investigando un poco, yo no había nacido cuando Popov vino Ah, acá. mira. ¿Eh? Otra construcción de memoria. ¿Cómo nos engaña la subjetiva. memoria? Qué Claro, increíble. Popó vino en el 70, yo nací años después, digo, Claro, wow, esas claro. cositas que pasan, Bueno. se ve que me saqué fotos con otro payaso. Y te dijeron, papá. Claro, pero para los rusos no es el payaso más grande de la historia, Ajá. no.
No. Incluso tuvo un final medio triste. Fue complicado, porque aparte se exilia Popov. En realidad lo dejan tirado en Alemania, una compañía de gitanos, lo abandonan por ahí. Y él se queda en Alemania a vivir. Claro, bueno, ¿cuántos integrantes del circo que terminaron exiliados, no? Sí. Pero se exiliaron algunos por cuestiones políticas. Sí, claro. Y muchos de los que yo... Porque, a ver, eran una élite los que estaban en el circo. Entonces no tenían mucha queja. Claro. Pero cayó la URSS y chau. No les alcanzaba. Claro. Hay uno que decía que el dinero mensual, que cobraba mensualmente, no le alcanzaba para la nafta para ir a su dacha, que quedaba 80 kilómetros. Bueno, de todo esto que estamos hablando, se va a poder ver la película directamente, que les recomendamos que se acerquen. ¿A qué salas, Saula? Está en el Gomón, en el Cine Gomón, tiene 3 funciones diarias. Y después vamos a hacer interior del país, pero por ahora estamos en el Gomón. Bueno, desde aquí te deseamos toda la suerte con Una vez un circo, y gracias por tu participación aquí en Cinefili. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a continuar con el segundo tema de hoy, que corresponde a la película Drop, Amenaza Anónima. El tema es Day from Night y lo interpretan Ages and Ages. Aquí va.